Ya puedes grabar. Gracias. Muy buenas tardes, mis queridos y amados hermanos. Dios me los bendiga a todos. Gracias por estar aquí nuevamente para escuchar un poco más de la palabra de Dios y que todos podamos aprender los unos de los otros leyendo las parábolas y las historias que encontramos en la palabra de Dios y podamos interpretar correctamente cada una de estas cosas que escuchamos de Dios y podamos por ella aplicar nuestra vida y crecer para salvación, que es lo que esperamos cada uno de nosotros, ¿verdad? Tener ese galardón al final de nuestras vidas, porque como decía el apóstol Pablo, el morir es ganancia, el morir es ganancia, ¿verdad? O sea, que para el cristiano no es una pérdida de la muerte, sino que es ganancia. Y nosotros sí, esperamos eso cada uno de nosotros. Lleguemos a la meta, como decía el apóstol Pablo, correr y llegar a la meta y poder obtener ese galardón que Dios promete a todos los que le aman. Ok, ayer estuvimos viendo el capítulo 16 de Lucas, Evangelio de Lucas. Estuvimos viendo una parábola bastante controversial, muchos hermanos, por lo que se dijo ayer, hasta les da miedo estudiarla o explicarla porque muchas veces no se entiende correctamente lo que Jesucristo quiso enseñar en esta parábola del mayordomo infiel. Porque como empieza la parábola haciendo algo, el mayordomo haciendo algo que no es correcto, entonces nos preguntamos, ¿y por qué Jesús enseña algo de eso? Y después habla de que tenemos que ser fieles en las riquezas injustas. Entonces, cuando hablábamos de riquezas injustas, creíamos o pensábamos, muchas personas piensan o pensaban que hablábamos de riquezas mal habidas o obtenidas de maneras ilegales. Y realmente Jesús no está refiriéndose a eso, sino que nos está dejando un ejemplo para que nosotros podamos seguir, eh, vamos a decir, las pisadas de este mayordomo infiel, pero no en la ilegalidad, sino en la sagacidad o en la astucia que tenía este hombre para poder tener amigos o personas por lo menos que lo apreciaran o lo recibieran en sus casas cuando él perdiera su mayordomía, porque era lo que iba a suceder. Sabemos que él iba, hermanos, no se escucha bien, sí se escucha. Ok. Perfecto. Entonces sabemos que este mayordomo estaba disipando, o el dueño o el amo, ¿verdad? Había escuchado que este mayordomo estaba disipando sus bienes, o sea, estaba desapareciendo los bienes de este amo. Amo lo estaba malgastando, o quién sabe lo que estaría haciendo, porque realmente él no tenía dinero, por lo que él mismo dice. Porque él dice, bueno, si me quitan la mayordomía, ¿qué voy a hacer? No puedo acabar porque no tengo las fuerzas, no puedo pedir limosna porque me da vergüenza. Si él hubiera tenido el dinero que le había quitado al amo, él no necesitaría de esto, ¿verdad? No diría esto, sino que simplemente viviría de eso que se había apropiado. Pero realmente no fue así, sino que él en su astucia hizo un plan para que él fuera recibido en las casas cuando perdiera su mayordomía, porque iba a quedarse sin nada. Y él simplemente buscó a los deudores de su amo para que ellos le debieran favores, y él poder estar o ser recibido en esas casas de estos hombres que le debían al amo. Uno le debía 100 barriles 100 barriles de aceite, el otro le debía 100 medidas de trigo. A uno le descontó el 50%, al otro le descontó el 20%, pero el caso es que los benefició en cuanto a la deuda que tenían con el amo. Ahora dice que el amo alabó a ese mayordomo infiel, lo alabó porque lo hizo con sagacidad. El hombre era sagaz, era astuto para hacer las cosas y por eso lo alaba, o sea, viendo su astucia, lo que él hacía, la inteligencia que tenía este mayordomo. A pesar de que actuaba ilegalmente, actuaba de manera incorrecta, de manera que no era correcta para él ni para nadie, pero fue alabado por el amo por eso, porque es algo que tenemos que tomar en cuenta. Cuando alguien es astuto, aunque haciendo las cosas mal, uno puede ver eso en las personas. Entonces Jesucristo después nos enseña que nosotros tenemos que ser semejantes a este mayordomo, pero en las riquezas injustas.
y explicábamos ayer lo que significaba las riquezas injustas. Y él hablaba de que nosotros tenemos que ser igual que él, no en lo malo que hacían, no en el hecho de desperdiciar o de disipar o de hacer estas cosas que él hizo con los deudores del amo, sino en la sagacidad, en la astucia, para poder ¿qué? Para poder ganar almas para Dios. O sea, nosotros no simplemente tenemos que salir a predicar, sino que tenemos que tener planes para hacerlo. Tenemos que hacer las cosas de manera que podamos ganar la mayor cantidad de personas para Dios. Dice el versículo 9, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. ¿Qué hizo el mayordomo? Ganó amigos por medio de las trampas que hizo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que cuando le quitaran la mayordomía, él fuera recibido en sus casas, no se quedara en la calle. Siempre tenía alguien al que le debían favores, o sea, siempre le debían favores a él, por tanto no se iba a quedar en la calle. Ahora, Jesús nos dice a nosotros y le dice a los apóstoles, porque esta enseñanza fue para ellos, que dice, ganen amigos por medio de las riquezas injustas. Y cuando habla de por medio de las riquezas injustas, no simplemente se trata de ir a predicar, sino que tenemos que mostrar a los demás el amor de Dios. ¿Y cómo lo mostramos? Mostramos el amor de Dios ayudándolos en sus necesidades. Por eso las riquezas injustas es todos los bienes mundanos, materiales que podamos tener en este mundo, todo lo que Dios nos ha proveído. Y como decíamos ayer allá en Deuteronomio, capítulo 10, que todo lo que hay en el mundo es de Dios. Por tanto, nosotros simplemente somos mayordomos que administramos las cosas que Dios nos ha dado. Y tenemos que utilizar esas cosas para ganar amigos como hizo el mayordomo, pero no de la manera que lo hizo el mayordomo, de manera ilegal, sino legalmente, aunque las riquezas son injustas porque hay personas que tienen más y otros que tienen menos, unos que tienen riquezas que jamás se le va a acabar y otros que no tienen ni siquiera para comer. Entonces hay una injusticia en cuanto a eso. Pero con lo que tengamos, con las cosas que tengamos, tenemos que utilizarlas para ganar amigos, ¿verdad? Ahora, de esa manera no nos vamos a ganar el cielo, se decía ayer o yo decía ayer, pero el carácter cristiano tiene que mostrarse de alguna manera. Cuando uno realmente ha conocido a Dios, cuando uno realmente hace la voluntad de Dios, cuando uno se identifica como cristiano, nuestra vida no puede ser igual a la vida que teníamos antes. Nuestra vida tiene que tener cambios, tiene que tener mudanzas, ¿verdad? No puede ser igual. Por tanto, las buenas obras muestran quiénes somos, no simplemente por ayudar a las personas, sino que lo hacemos de corazón porque queremos y apreciamos y tenemos compasión de las almas y de las personas en sus necesidades. Le decía yo a Fidel el otro día, cuando un vecino tiene hambre, ¿qué le llevas? ¿El evangelio o comida? Te tienes que llevar primero comida, porque si le llevas el evangelio no te va a escuchar. Pero si tú le llevas comida, porque sabes la necesidad que él pueda estar pasando, él va a escucharte cuando le hables sobre Dios, porque él va a ver, le estás mostrando el amor de Dios en ese momento, la preocupación que puedas tener por las necesidades que él pueda estar pasando. Entonces, una manera de ganar amigos es eso, mediante las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban, no en las moradas terrestres, no en las casas de estas personas que estemos ayudando, porque cuando ayudamos a las personas, como decía Jesús allá en el capítulo 25 de Mateo, en el juicio de las naciones, cuando lo hacéis a uno de estos pequeños, a mí me lo hacéis. O sea, la idea es no buscar la recompensa del mundo, no buscar la recompensa o la alabanza del mundo, sino que tengamos la aprobación de Dios, que agrademos a Dios en nuestra manera de ser, en la ayuda, en la compasión que podamos tener por las personas. Porque no solamente se trata de predicar el Evangelio, sino mostrar realmente qué es ser un seguidor de Cristo, qué es ser un cristiano. Tenemos que hacer una diferencia. Por eso Jesús decía que éramos la luz del mundo y la sal de la tierra. O sea, tenemos que hacer una diferencia. La sal da un sabor diferente a las comidas, o le da sabor a las comidas. La luz alumbra el camino, ¿verdad? Y nosotros somos esa luz. La gente tiene que querer imitarnos, como decía Pablo allá en en 1 Corintios 11:1, cuando él decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo se atrevió a decir eso. ¿Cuántos de nosotros nos atrevemos a decirle a las personas, imíteme a mí, así como yo imito a Cristo?
Tenemos que lograr hacer eso. Tenemos que lograr poder decir eso. Imítenme a mí. Pablo lo hizo. Imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Yo no me atrevo a hacerlo. Yo no me atrevo a decírselo a nadie. Yo le digo a la gente, imiten a Cristo, no a mí. Yo cometo errores, yo fallo. Pero Pablo sí lo dijo. Tenemos que lograr eso. O sea, formar ese carácter de Cristo en nuestras personas. Como decía ya en Efesios, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos a la estatura, a la plenitud de Cristo. A un hombre, un varón perfecto, ¿verdad? A un varón perfecto. Eso es lo que Dios espera en nosotros. Entonces, una de las maneras es esto, mostrar el amor de Dios. Dice, el que es fiel en lo muy poco, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que es en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Y la injusticia tiene que ver con eso, ¿verdad? El ser fiel o el ser infiel con las cosas que Dios nos ha dado. Con lo poco o con lo mucho que Dios nos ha dado. Ser fiel. Al final somos administradores de las cosas de Dios. Somos simplemente mayordomos que administramos las cosas que Dios nos ha dado y las tenemos que utilizar para glorificar a Dios, sea poco o sea mucho. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Ser fiel es eso. O sea, en las riquezas injustas, ser fiel, fiel a Dios. O sea, realmente, ¿qué estoy buscando yo con las riquezas injustas? Acumular para mí, para yo satisfacer mi ego, satisfacer mi carnalidad en el mundo, o lo estoy haciendo para glorificar a Dios. Por eso el versículo 13, Jesucristo hace énfasis en que no podemos servir a dos señores, porque o amaremos a uno y aborreceremos al otro, estimaremos a uno y al otro no. O sea, tenemos que servir, o servimos a Dios o servimos a las riquezas. O servimos a Dios o a las riquezas a quien estamos sirviendo realmente. Y cuando ayudamos a los necesitados, mostrando el amor de Dios, estamos honrando a Dios. Estamos utilizando las riquezas que Dios nos ha dado, o los bienes que Dios nos ha dado, para que Él sea glorificado. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Y lo ajeno es todo lo que tenemos. Porque aunque esté a mi nombre, mi carro, mi casa y todo lo que yo pueda tener, eso no es mío, eso es de Dios. Eso Dios me lo dio, Dios me lo proveyó, porque al final todas las cosas son de Dios. Entonces, si yo en lo ajeno no soy fiel, ¿quién os dará lo que es vuestro? ¿Cómo vas a obtener lo que es tuyo realmente? Entonces, Dios busca fidelidad de parte de nosotros y que siempre busquemos hacer su voluntad, siempre busquemos hacer las cosas que Dios le agrade, sobre todo mostrar su amor, mostrar su misericordia y que muchas personas puedan llegar a ese conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y oían también todas estas cosas, versículo 14, y esto es importante, y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Y fíjese que está hablando de avaricia. Por eso es que yo considero que Jesucristo se está refiriendo a los bienes materiales que podamos tener y que debemos utilizar para ayudar a las personas en necesidad y poder llegar a ellos con la palabra de Dios. Los fariseos no lo hacían, eran avaros, ¿verdad? Y se burlaban más bien de Jesús. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Ustedes se justifican a ustedes mismos delante de los hombres, pero realmente los hombres los ven así. ¿Cómo los ven los hombres a ustedes? Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. De repente los hombres veían sus vestidos, su manera de comportarse, su manera de hablar de la ley, el celo que tenían por la ley, y los tenían a ellos por sublimes, o sea, los tenían a ellos como hombres de Dios, pero ante Dios, ¿cómo estaban sus corazones? Dice que eran abominables para Dios, abominación para Dios. ¿Alguna pregunta o comentarios adicionales, complementos, aclaraciones, correcciones también se valen? Lisbeth quiere compartir una imagen. Lisbeth. ¿Le dejamos o no le dejamos? Comparta, Lisbeth tiene derecho a todo. Ay, gracias. Buenas noches. Una buena alumna. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, mi hermano. No más que tú. No, yo no, yo soy. Pero, Robertito, allá. ¿Recuerdan cuando Jesús le dice al joven rico que
Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Entonces, bueno, investigando esto, eh, me encontré con esta imagen, ¿no? Ahorita les digo qué quiero decir con eso. Ya va. A ver si la puedo pasar. En un minuto. ¿Se visualiza? Ajá. Sí, pero un camello. Entonces, sí, o sea, esto es imposible, ¿no? O sea, si lo vemos desde este punto de vista, es imposible para que un camello pase por el ojo de una aguja, ¿no? Sin embargo, lo que se refería el Señor Jesús era esto, ya un momento. A ver. Un momentito. Ajá, aquí está. Esto, ¿no? O sea, que había un lugar en las aldeas que se le llama el ojo de una aguja, era esto, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante, bueno, como dato curioso para ustedes, cuando yo me pongo a estudiar un poquito, porque no es que un rico nunca llegue a entrar al reino de los cielos, eso no es que, porque si no sería como la imagen anterior, imposible, sino que difícilmente si el rico tiene puesto su corazón, ¿verdad? Como otros versos en la Biblia nos dice, que si ponemos nuestra confianza en las riquezas, entonces es difícil, pues, porque, ¿qué pasa? El tener la confianza en la riqueza es idolatría. ¿Y qué es idolatría? Pues tener otro Dios que no sea Dios. ¿Y qué es tener otro Dios que no sea Dios? Pues ya no cumplimos con el primer gran mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y una de lo que Dios le agrada es que nosotros obedezcamos a sus mandamientos, como dice Juan capítulo 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Que lo complementamos también que no para ser salvos, porque ya Cristo pagó por nosotros, pero por amor a Él, para permanecer fiel en nuestra salvación, pues Dios quiere que nosotros seamos obedientes y que no tengamos otro Dios, sino Él, que dependamos totalmente de Él. Entonces, bueno, quería compartir con ustedes esa información que me pareció de verdad bastante interesante cuando investigaba acerca de las riquezas y eso. Amén. Amén. La hermana Alice, creo que... Alice creo que tenía las manos levantadas. Sí, mi amado hermano, quería aprovechar este momento que me parece bastante oportuno, cuando dice la palabra de Dios que un siervo no puede, dice, ya va, un momentico. El siervo ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrece a uno y amará a otro. Tengo hermanas por todo el mundo, ya tenemos oportunidad de tener relaciones de amistad muy hermosas con hermanos de muchísimas partes. Y esta mañana, apenas me levanté, tenía un mensaje de una hermana que me dice: amada hermana Ali, le ruego de sus oraciones porque nuestra congregación está pasando por una situación muy difícil y ya hace 3 meses hubo una división. Y yo le dije, ¿cuál será el motivo? ¿Será el que me imagino? Me dijo, si se imagina que es el dinero, así es, amada hermana. Nuestra congregación ha sido muy golpeada con respecto a la situación del dinero, porque hay algunos líderes que se imaginan que la iglesia, que uno de ellos está siendo sustentado por los Estados Unidos y entonces ellos quieren ese puesto. Y la verdad me dijo, yo tengo una relación muy estrecha con el siervo que sirve a la congregación y sé, ¿verdad? Porque lo conozco, que él no está recibiendo ningún sustento, sino que su trabajo él lo hace con muchísimo amor para Dios. Entonces los demás, viendo el interés
que pone este hermano en las cosas del Señor, no escatima para ir a cualquier pueblo a hacer campaña, entonces se ha levantado un cuento de que lo hace porque está sustentado por los Estados Unidos y por lo tanto quieren su puesto, porque quieren su sustento. Entonces, de esa manera está siendo golpeada la congregación y es rudo ver cómo, es rudo ver no solamente la congregación de Nicaragua, sino muchas congregaciones que han sido dañadas justamente por esto. Por esa manera, por esa razón, tenemos esta palabra tan clara del Señor que no se puede servir a dos señores. Un siervo no puede servir a dos señores, porque o ama a uno o aborrece el otro. Y lamentablemente, pues, no deja de ser el pan de cada día y en estos tiempos de tanta necesidad, mucho más la gente, pues, creyendo, poniendo la confianza más en la riqueza y lamentablemente se ven afectados, se ha visto afectado el pueblo de Dios. Aprovechaba esta oportunidad para que nos unamos en oración a esa congregación que Dios sabe cuál es, porque en Nicaragua pues hay muchas y no decirle cuáles específicamente no sé, pero Dios sí sabe. Entonces pido de sus oraciones, sé que son personas de oración y para que llevemos en oración y que sea Dios ayudando para que permanezca la unidad de la iglesia en esta congregación por la que sufre mi hermana que me escribió esta mañana. Muchas gracias. Amén, hermanita. Gracias. Ok, contestando un poquito sobre lo que dijo Lisbeth sobre el joven rico. Jesús, claro, él termina diciendo, cuando se va el joven rico triste, que es más difícil que entre un rico al cielo que pasar un camello por el ojo de una aguja. Fíjese el 25, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Fíjate que ellos se asombran en gran manera, entonces ¿quién va a poder ser salvo? Fíjese lo que le contesta Jesús. Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible. Entonces la salvación para el hombre es imposible. No solamente para los ricos, para todos. Es imposible. Mas para Dios todo es posible. Y por eso Jesús vino al mundo, para hacer posible la salvación del hombre. El problema del rico es que pone su confianza en las riquezas y no en Dios. Esa es la diferencia. Uno para ser salvo tiene que poner su confianza en Dios, poner su confianza en Jesucristo, porque Él vino a salvar a todos, a ricos y pobres, a todo el mundo. Ok, continuamos con Lucas, capítulo 16. ¿Algún otro comentario? Sí, solo, hermano, fíjese que usted mencionó ayer a Santiago, capítulo 2, 14. Y varios versículos, pero yo estaba revisando ahí, yo casi no vi porque es con respecto a las obras. Bueno, Efesios 2, 8, 9, pero especialmente el 10, hermano. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Entonces, yo me preguntaba, porque en el 8 y 9 dice que nadie por obra salva, sino que nos salvamos por gracia. Hagamos lo que hagamos, ya nosotros nos da la oportunidad de salvarnos. Pero cuando se refiere, y luego usted mencionó, hay varias, digamos, del 14 hasta como el 26, parece que Santiago maneja el mismo tema. Pero me pregunto yo, ¿cuáles son esas obras que Dios preparó de antemano? En ese versículo 2, Efesios 2:10. Buena pregunta, hermano. Desde que empezamos a estudiar la palabra de Dios, siempre hemos visto que Dios requiere de su pueblo obediencia. Dios siempre ha requerido obediencia de su pueblo. El mismo Jesucristo, ya en Hebreos, dice que Él fue obediente, por lo que padeció, aprendió la obediencia, ¿verdad? Él fue obediente también. Y Dios siempre ha requerido la obediencia de parte de nosotros. Ahora, ¿por qué tenemos el Nuevo Testamento? ¿Por qué tenemos las cartas? Las cartas se escribieron para corregir y para instruir a la iglesia, no al mundo, sino a la iglesia, a los hermanos, para que ellos aprendieran a vivir una vida correctamente agradable a Dios.
Eso es lo que Dios, por eso es que Dios nos dejó el Nuevo Testamento, para que aprendamos a agradar a Dios viviendo una vida agradable. Cuando Efesios habla de que nosotros no somos salvos por obras, aquí no está hablando de cualquier obra, porque nosotros siempre tenemos que obrar, y Santiago lo dice, la fe sin obras es muerta. O sea, la fe sin obras es muerta. Aquí cuando el apóstol Pablo le dice a los efesios que somos salvos por gracia y no por obras, no está hablando de cualquier obra, está hablando de las obras de la ley, porque eso se había introducido en el primer siglo, en las iglesias que no eran judías, en las iglesias gentiles, donde los hermanos que se habían convertido al cristianismo, que eran judíos, querían que los hermanos que eran gentiles guardaran la ley. Y se escribió mucho en Gálatas, en Efesios, en muchos libros, en Romanos, donde se habla de que la ley ya no nos justifica ante Dios, ya no es necesario. Y no solamente las obras de la ley, sino las obras de justicia, porque muchas personas creían que por hacer cosas buenas iban al cielo. Entonces no solamente por las obras de la ley, sino las obras de justicia. ¿Cuáles son las obras que nos salvan? ¿Cuáles son las obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas? Las obras de obediencia a Dios, pero según lo que Él nos enseña en su palabra, no lo que nosotros creamos, sino lo que Dios preparó para nosotros. Y lo tenemos escrito. Porque si no lo tuviéramos escrito, entonces ¿cómo íbamos a saber cuáles son las obras que Dios preparó? O sea, no podíamos adivinarlas, ¿verdad? Dios tiene que dejarnos esas obras escritas para poder ponerlas en práctica en nuestras vidas. Y las obras las tenemos en las cartas, en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Todas las obras que Dios preparó para que anduviéramos en ellas. O sea, nos enseñó a vivir una vida cristiana y tenemos que ser obedientes. Dios siempre ha requerido no solamente fe, claro, la fe nos lleva a obedecer, pero siempre ha requerido de su pueblo obediencia, siempre, siempre, siempre. O sea, la fe sin obras es muerta, pero obras de obediencia a Dios, que es lo que Santiago nos está enseñando, y por eso pone a Abraham, pone a la ramera. Abraham, ¿por qué fue justificado? ¿Solamente por la fe o por las obras? Cuando Dios le dice, vaya, entrega a tu hijo, sacrifícamelo, ¿qué hizo Abraham? Obedeció a la palabra de Dios, obedeció a Dios, o sea, fue obediente a Dios. Eso es lo que Dios requiere de nosotros, obediencia. Y nos pone varios ejemplos de eso. La fe se muestra en las obras, eso es lo que dice Santiago. Yo muestro mi fe por mis obras. ¿Pero cuáles obras? Las obras de obediencia a Dios. Ya no por la ley, no por las obras de justicia, sino por las obras de obediencia a Dios. Dios nos enseña a vivir una vida cristiana. Y eso es lo que nos narran las cartas. Y fue lo que Pablo hizo cuando escribió las cartas, para corregir e instruir a la iglesia en amor. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. Dígame. Hermanos, ayúdenme, Juan, hermano Roberto. ¿Sabe que en Marcos capítulo 4, Ajá. a partir del verso 10, dice, bueno, el título es El propósito de las parábolas, ¿no? Ajá. Entonces dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Marcos capítulo 4, versículo 11, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Y a mí pues, me pasa esto, ¿no? Cuando yo no entendía la parábola del mayordomo infiel, ¿no? Que se llama, ¿no? Y yo decía, ay, pero yo no leo y no entiendo. Entonces, ¿qué quiere decir el Señor Jesús cuando dice que vean y no perciban, y oyendo, oigan, pero no entiendan? Porque dice el propósito de las parábolas. Isaías, búscate Isaías, Ajá. capítulo 6, versículo 9 y 10, y lo lees. Isaías, capítulo 6, versículo 9 y 10. Esos cumplimientos de las que estaba escrito, de las profecías. Isaías 6. ¿Lo tienes? ¿Y el 6 qué? Perdón. 6, 9 y 10. Versículo 9 y 10.
Voy. Aquí estoy con el, aquí. Y dijo, anda, sí, ¿verdad? Y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda ni se convierta y haya para él sanidad. Es lo mismo que está diciendo Jesucristo acá, un Ujú. cumplimiento de una profecía acerca del pueblo de Dios. Pero ¿qué estaba pasando con el pueblo de Dios? ¿Cuál era el problema que estaba sucediendo con el pueblo de Dios en ese tiempo de Isaías, cuando Dios llama a Isaías, un profeta, y le dice y le ordena esto? Ellos eran duros de corazón, duros de servir, no querían servir a Dios. Entonces simplemente eran enseñanzas para ellos. Y él tenía que ver con profecías acerca de Jesucristo, de lo que él venía a hacer, de lo que venía a hacer por nosotros. Pero claro, cuando tú escuchas una palabra de Dios y no la quieres recibir, simplemente no la entiendes. Cuando no quieres recibirla, cuando no lo quieres, cuando no te importa. Y es lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel en ese momento. No sé si el hermano Roberto, el hermano Juan tiene alguna otra respuesta a esto. Muy bien. ¿Perdón? Vas muy bien. Voy muy bien. Sí, sí. Y ese es el problema que sucede muchas veces con el pueblo de Dios, o el pueblo, bueno, en ese tiempo era el pueblo de Dios, que era el pueblo de Israel, que ellos oían pesadamente, o sea, no querían escuchar a Dios, no querían hacer la voluntad de Dios, se desviaban del camino. Y por eso Dios simplemente le dice, bueno, ya que ustedes no me quieren escuchar, quedan apartados, quedan fuera, hasta que se arrepientan y vuelvan a los caminos de Dios nuevamente. Y es lo que Cristo estaba tratando de hacer. O sea, no solamente las parábolas cuando Jesucristo estaba en el mundo, era lo que llevaba a la gente a buscar a Dios o a reconocerlo a Él como el Mesías, sino que Él también hacía señales, hacía prodigios, hacía milagros, curaba gente, curaba leprosos, hacía que los ciegos vieran, o sea, tantas cosas que Él hacía. Y muchos simplemente lo negaban, no querían aceptarlo como el Mesías, no lo querían recibir como el Mesías. O sea, tenían el corazón engrosado, engrosado. ¿Para quién eran las parábolas? ¿Para quién Por eran las fin. enseñanzas principalmente de Jesucristo? Para los apóstoles, para sus discípulos. Era para Por sus fin. discípulos. Por eso él hablaba en parábolas ante el público y cuando llegaba en privado les explicaba las parábolas a ellos, porque él necesitaba que ellos entendieran qué era el reino de Dios, cómo era el reino de Dios, qué era lo que ellos tenían que hacer después. Claro, después cuando vino el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, les recordaba y les enseñaba todas las cosas, pero era necesario que ellos fueran creciendo en conocimiento y sabiduría de las cosas de Dios. Y ese era el interés que tenía Jesús en los apóstoles, que ellos crecieran. Pero el pueblo, claro, después el pueblo iba a recibir la predicación del evangelio cuando él se fuera, ¿verdad? Cuando él resucitara y se fuera al cielo. Y esa era la misión que iban a tener los apóstoles que Jesucristo mismo se los dejó. Por eso el entrenamiento, por eso Jesús tuvo 3 años en el mundo. ¿Qué razón tendría para estar 3 años en el mundo enseñando y visitando y curando y haciendo todas estas cosas y enseñando tantas cosas? Para que estos apóstoles tuvieran Por de la fin. sabiduría. Dígame, hermano. Juanito quiere decirte algo. Dígame, hermano Juan. Sí, Agustín, yo solamente quería decir que yo secundo todo lo que tú estás diciendo. Vas muy bien. No, mira, ayer, mira, Agustín, déjame, te comparto algo. La pregunta que hacía nuestro hermanito anteriormente, Ajá, refiriéndose a cuáles obras, ¿verdad? ajá. Quizás no podemos hacer una lista de ir cuál y tal obra, ¿verdad? En cada aspecto de nuestras vidas u oportunidades que se nos presentan, pero en sí se encierra la obediencia, ¿no? Por ejemplo, en esta parábola que estamos viendo, ¿a qué obra me llama Dios a que yo presente obediencia? Pues yo puedo, así puedo decir, a que sea un administrador fiel, ¿no? Desde el Evangelio y como mencionábamos ayer, a darle buen uso al Evangelio y, por ejemplo, dentro de la familia, dentro de los miembros en la iglesia,
con mis hijos, con mi esposa, ¿entiendes? Entonces, refiriéndonos a ser un buen siervo fiel, ayer hacían la pregunta de que qué podíamos ver en esta parábola, qué nos enseñaba, aparte de ser un buen siervo fiel. ¿Qué me enseña la actitud del mayordomo? ¿Verdad? El hombre rico halaga la sagacidad de este mayordomo, ¿verdad? Ok, en los proverbios, en el capítulo 1, ¿para qué? Dice una de las razones para las cuales fue escrito el libro de Proverbios. Y en algún punto se refiere a los jóvenes, pero no es exclusivamente para los jóvenes, sino puede ser para todos, ¿no? Dice, para adquirir sabiduría, para escuchar consejo o para adquirir sagacidad, ¿verdad? O sea, podemos dar buen uso a la sagacidad. Roberto ayer mencionaba de que mostramos sagacidad en nuestros trabajos, a lo que nos dedicamos, ¿verdad? Por ejemplo, tú en tus rutas, todo el empeño que impones, que empleas y quizás tienes un plan, ¿no? De salir a tal hora o esto y lo otro. Tú sabes el movimiento o cuando pueda haber más clientela. Es un aspecto, y no conozco nada yo de Uber, pero es un ejemplo, ¿verdad? A lo que yo me dedico, que es a reemplazar los techos acá, yo tengo que también tener un plan y ser sagaz en cuanto a ofrecer, en cuanto a vender, en cuanto a tener buen servicio al cliente y todo esto. Cuanto más que esas obras un día yo las voy a dejar Dios me llama ante su presencia, la voy a dejar de practicar cuando Él lo decida, pero las obras que dice, refiriéndose a las obras que a perpetuamente, ¿verdad? Que Él ha preparado para nosotros, para que andemos en ellas. Nosotros nos vamos de esta tierra y las buenas obras continúan, los buenos ejemplos continúan. ¿Entiendes? La oportunidad que tenemos es de escuchar el consejo ahorita de esta parábola que Dios nos está hablando a través de ti o a través de todos, ¿no? Los que opinan, los que participan. Pero así como Proverbios dice que escuchemos el consejo para adquirir sabiduría. Pero esa sabiduría no significa nada si nada más me quedo con lo que yo conozco de la palabra y no practico nada. Tengo que ponerlo en práctica, ¿no? Tengo que practicarlo, tengo que ejercerlo, tengo que demostrarlo también ante los que están alrededor mío, a los que están mis semejantes, lo que yo se supone que conozco de Dios. ¿Me entiendes? De nada sirve que escuche el consejo de esta parábola ahorita, lo he hecho en saco roto y ya se fue y no da un resultado. Por eso en nuestras oraciones decimos que la porción de su palabra nos haga crecer a través de ella también, ¿no? Y no nada más que nos quedemos con ella en nuestra mente y que no compartamos o que no practiquemos. La importancia entonces es dos cosas que yo miro, ¿verdad? Ahorita en esta porción de la parábola esta, sino que Dios me llama a ser un buen siervo fiel y dar buen uso de todos los bienes que Él ha puesto en mis manos, ¿verdad? Y también a que escuche el consejo para ser un hombre más sabio en cuanto a cómo dirigirme delante de Él, para poder cada día presentarme aprobado ante Él. Amén. ¿Alguien más? Gracias, hermano Juan. Ok, ya son las 54. Se nos fue el tiempo, se nos fue la hora. Vamos a leer, aunque sea, y medio hablar un poquito sobre el versículo 16 y 17. La ley y el reino de Dios. ¿Quién lo puede leer? Versículo 16 y 17. No sé si quedaron conformes con las explicaciones o necesitan conocer algo más. Lisbeth, el hermano Iván. Está muy interesante. Gracias, hermanita. La palabra de Dios siempre es interesante. Estoy bien. Ok. Dígame, hermano. Estoy bien. Está bien así. Okay. Gracias, hermano. Ok, versículo 16 y 17 dice, la ley y los profetas
eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. ¿Qué quiere decir Jesús? Me gustaría sus opiniones sobre, o lo que escribió el apóstol, escribió Lucas sobre las palabras de Jesús en estos versículos 16 y 17. Me gustaría sus comentarios. Porque después ampliamos un poquito más, pero ya será la semana que viene, porque ya el tiempo no nos da. Uno por uno. ¿Quién era Juan? Juan el Bautista. De Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces Yo dice creo que que- la ley, ¿cuál era la ley? ¿La ley cuál era? La ley mosaica, yo creo que se refiere a lo que nosotros La llamamos en el ley Antiguo mosaica. La ley que fue dada 400 años después, exacto, la ley mosaica. Dice que la ley y los profetas eran hasta Juan. Juan. O sea que hasta Juan tenían la ley y los profetas. Por tanto, ¿Juan qué era? Profeta. El Profeta. último profeta. El último profeta, exactamente. Entonces no hay profetas hoy en día, ¿verdad? Porque la ley y los profetas eran hasta Juan. Tuvo un término, ¿verdad? El término fue Juan, profecía. Aunque, ¿qué es un profeta? Eso es lo que quisiera preguntar. ¿Qué es un profeta? Un profeta es alguien que habla en nombre de Dios, ¿verdad? O sea, Dios le revela y él habla en nombre de Dios. Dice, da el mensaje que Dios le reveló. ¿Nosotros podemos ser profetas? Sí. Claro, claro que sí. Pero ya no un profeta que escucha a Dios en sueños o en otro tipo de... Hablar de lo revelado. Exactamente, ya nosotros tenemos la revelación que Dios nos ha dado, la cual mucha gente no conoce. La gente no conoce la revelación que Dios nos ha dado, que es su palabra, su evangelio, las cartas, las enseñanzas de Dios. Por tanto, nosotros podemos hacer el trabajo de profeta. ¿Por qué? Porque vamos a anunciarle a las personas lo que Dios ha revelado. Dios nos dejó revelada su voluntad. Por tanto, personas que no conocen, nos tenemos el deber de ir y anunciarle lo que Dios nos ha dado. Lo mismo que hacían los profetas. Los profetas anunciaban al pueblo lo que Dios les revelaba. Ahora, Juan fue el último profeta al cual se le reveló algunas enseñanzas. Fíjese que cuando él, vamos a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, vemos a Juan el Bautista en el desierto. Fíjese, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, ¿quién le mandó a predicar? ¿Quién mandó a Juan a predicar? Dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo sabía Juan el Bautista que el reino de los cielos se había acercado? Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y de la provincia alrededor y del Jordán y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. O sea, Dios le dio ese encargo a Juan y él predicaba acerca del reino de Dios, acerca del reino de Dios, que es lo mismo que está diciendo acá esta enseñanza de Jesús en el versículo 16. Los profetas y la ley eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. ¿Desde entonces cuándo? Desde Juan se empieza a anunciar el reino de Dios. No solamente Juan lo anunció, sino que Jesús después que se bautiza, según el versículo 17, cuando Jesús se bautiza, que sale de las tentaciones del desierto, dice, entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo mismo que predicaba Juan el Bautista. O sea, el profeta Juan predicaba acerca de las revelaciones que Dios le había dado acerca del reino de Dios. Y Jesucristo confirmó esa predicación de Juan cuando predicó lo mismo, que el reino de los cielos se había acercado. Dice, arrepentíos. Lo mismo, la misma predicación. Entonces, la ley y los profetas eran hasta Juan. Ahora ellos tenían que guardar la ley todavía, los judíos.
Porque si eran hasta Juan, Juan terminó muriendo, siendo decapitado, ¿verdad? Cuando Herodes lo mandó a decapitar. Entonces, si tomamos así, esta palabra literalmente, entonces ellos tendrían que dejar de guardar la ley ya cuando Juan el Bautista muere. Pero realmente no era el que iba a terminar con la ley, no era Juan el Bautista. El misma carta de Colosenses, ¿verdad? Nos dice que la ley fue crucificada juntamente con Cristo. Cuando Cristo fue crucificado, Él crucificó juntamente con Él la ley, o sea, la ley fue crucificada. Pero eso lo vamos a ver más adelante, eso no, vamos a ver la semana que viene porque hay muchas cosas que decir sobre esto. Pero más fácil, dice el versículo 17, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Entonces dice, eran hasta Juan, pero la ley no va a pasar. Toda la ley se va a cumplir. O sea, era necesario cumplir. Por tanto, cuando Jesús dice esto, todavía la ley no se había cumplido, o por lo menos lo que estaba escrito no se había cumplido. Por tanto, era necesario que se cumpliera todo. Por tanto, la ley seguía en vigencia cuando Juan el Bautista predicaba en el desierto, allá en el Jordán, bautizando a la gente. Entonces, Jesucristo nos está enseñando esto. Después vamos a ver entonces con más amplitud, un poquito más amplio, lo que significa esta ley, que no se frustre una tilde de la ley. ¿Será que tenemos hoy en día que guardar la ley o no la tenemos que guardar? ¿Realmente la ley está en vigencia o no está en vigencia? Entonces es importante que conozcamos eso, porque en el primer siglo la iglesia tenía esa confusión, y por eso las cartas que escribe el apóstol Pablo, o en su gran mayoría, tenía que ver con esto, con el guardar o no la ley. El primer concilio de Jerusalén, allá en el capítulo 15 de Hechos, tenía que ver con esto también, con el problema que tenía en Antioquía sobre obligar a los gentiles a guardar la ley. Porque ellos decían que si tú no guardabas, no te circuncidabas y no guardabas la ley, no podías ser salvo. Por tanto, ellos quieren justificarse por la ley. Entonces vamos a ver eso la semana que viene. Hoy creo que no nos va a dar tiempo. Ya son las 2 minutos de la noche. Entonces, si tienen preguntas o comentarios, lo pueden hacer ahorita y terminamos para la semana que viene. Comenzamos la semana que viene. Hermano, ¿qué quiere decir y todos se esfuerzan por entrar en él? Ah, buena pregunta. ¿Cuántas personas se esfuerzan en entrar al reino de los cielos? Pero, o sea, desde que Juan el Bautista lo venía anunciando, pero ¿quiénes son los que hacían el esfuerzo? O sea, yo entiendo sobre eso que dice se esfuerza, o sea, Jesucristo diciendo, y todos se esfuerzan por entrar en él, es porque requiere esfuerzo. Él mismo lo decía acá en Lucas, cuando estuvimos estudiando Lucas en el capítulo 13, en el versículo 24, él decía, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos, o sea, todos se esfuerzan. O sea, que para entrar en el reino de Dios requiere esfuerzo, y no un esfuerzo físico, sino un esfuerzo de la voluntad. Tiene que ver con nuestra voluntad de querer entrar en el reino de los cielos, porque requiere de nosotros obediencia a Dios, poner, como decía Jesucristo, crucificarnos nosotros mismos para seguir a Cristo y ser obedientes a Él, y eso requiere de nosotros esfuerzo. Yo creo que tiene que ver con esto. No sé si ¿qué comentario tienen ustedes acerca de esto? Porque es la puerta estrecha. ¿No será Dígame. también que debemos insistir para que ellos entren? Nosotros como, digamos, que proclamamos el evangelio, pues enseñamos el evangelio a las personas que no lo conocen. Yo sé que tiene que ver también la parte que nosotros hacemos, que los esforzamos a que entren. En Insistimos Mateo para capítulo 11, sí, perdón. Diga, Marlene. eso, pues pienso yo que también tiene que ver la parte que nosotros, el trabajo que nosotros hacemos y que tratamos de que ellos se esfuercen a entrar, que ellos entren al reino. Es la misión del cristiano hacer todo lo posible para que ellos entren, pues. En Mateo capítulo 11, versículo 12, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. No sé qué dice en la versión de ustedes. Lo arrebatan. ¿Y qué significa Yo sigo eso? con la misma pregunta. ¿Qué quiere decir esto?
Buena pregunta, hermano. Me gustaría que nos respondiera. Mateo, ¿qué? Disculpa. Mateo, ¿qué? Disculpen, no. 11, 12, versículo 12. Capítulo 11, versículo 12. Eso le dejamos a nuestro hermano Roberto Miranda para que nos explique, nuestro maestro. Por eso estoy preguntando. Bueno, podemos investigarlo. O sea, yo sé que usted lo sabe la respuesta. Pero podemos investigarlo y queda como tarea para el día lunes y podamos hacer un comentario sobre esto. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiso decir Jesucristo con esto? ¿Les parece? Si quieran. Les voy a poner otra escritura más para añadir ahí. Uh-huh. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Versículo 7. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo, entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Pregunto si hay relación entre esas escrituras. Para confundirles un rato más. Ok, ya estamos confundidos. El lunes tratamos de aclarar esto. Sí hay relación. Juanito ya sabe. No, yo. Lolo, no me halagues, Lolo, yo no sé nada. Yo solo, ¿quién fue el que dijo? Yo solo sé que no sé nada. Sócrates. Ahí está. Bueno, no, hablando de de esforzados, lo primero que se me viene a la mente es de cuando Jehová le dice a Josué, ¿no? Que su siervo Moisés había fallecido, había muerto, y le da esta tarea a Josué, ¿no? Para que dirija al pueblo a la tierra prometida. Dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Verdad? En ese tiempo este era un pedazo de tierra, pero para entrar al reino de los cielos, eso se requiere esfuerzo. Se requiere esfuerzo. Y Jehová le dice a Josué, ¿no? Que le da la confianza, esfuérzate y sé valiente, porque yo estoy contigo. Él le dice, yo voy a estar contigo. Igual con nosotros, Dios está con nosotros. Y esa es una confianza que tenemos, pero se requiere esfuerzo. No, si vamos nadando, no nos la podemos llevando así de muertito, como decíamos allá en Mante, en México. Necesitamos patalear y manotear, ¿no? Para poder, no va a ser fácil. No es fácil. Pero en cuanto al versículo que leíste ahí en Juan, al último, Él vino para darnos vida, vida en abundancia. Los que vinieron antes de él son salteadores y no los oyeron las ovejas. O sea, siempre hubieron falsos profetas, así como decía el apóstol Pedro, ¿verdad? Hubieron falsos profetas entre el pueblo. Y yo creo que siempre ha habido, o sea, personas que se han erigido como un salvador o como un mesías. Y ahora la violencia de la que habla Jesucristo, como dice el versículo de Mateo capítulo 11, yo creo que creo que se refiere también a los judíos, a los mismos israelitas que tenían un choque con la predicación de Juan el Bautista. El reino de los cielos se ha acercado. Bueno, ¿y dónde están ellos entonces? ¿Dónde estaban ellos? Ellos no pertenecían al reino de Dios. O sea, yo creo que había como una contrapartida ahí, no sé. Pero de todas maneras yo voy a averiguar mejor esto y el lunes podemos hablar. Aunque Roberto tiene toda esa información. Bueno,
Mi comentario fue solamente una pizquita, y quizás estoy bien equivocado, ¿no? Pero el que sabe es Lolo ahí. Sí, sí, esto es una enciclopedia ambulante. No, pero sí hay que aclarar y hay que estar claros en el asunto. Sí, sí, claro, Necesitamos tratar de entender bien esa parte. exactamente. Vamos a entenderlo, el lunes lo entendemos. Si yo no lo entiendo o yo no lo explico, dejamos que nuestro hermano Roberto lo explique. Pero vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Ok, ¿alguien más tiene preguntas, comentarios, aportaciones? Hermano, es que ahí en Mateo como que complica más, dice, el reino de los cielos sufre violencia y violentos lo arrebatan. Habría que ver. Habría que identificar primero qué es el reino de los cielos. ¿Cuál es el reino de los cielos del que habla? Eso es lo primero que hay que identificar. ¿Quiénes son los violentos y qué es lo que están haciendo esos violentos en contra del reino de los cielos? Es importante. Así es. Porque sabemos que la iglesia, cuando se establece la iglesia, ahí no se había establecido todavía la iglesia. La iglesia forma parte del reino de los cielos, porque para estar en el reino de los cielos hay que estar en la iglesia. Pero la iglesia no existía cuando Cristo dijo eso. Por eso él decía, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, estaba cerca, pero no había llegado todavía a estar con nosotros, o a estar con ellos en ese momento. Todavía no era parte de ellos. No había todavía la oportunidad de poder entrar en el reino de los cielos. Pero ahí cuando él dice que sufre violencia, está hablando en presente. O sea, como si el reino de los cielos ya existiera. Primero dice, se ha acercado, y ahora dice que sufre violencia. Por eso es que el reino de los cielos, hay que identificar cuál es el reino de los cielos, de qué está hablando Jesús en ese momento. Amén. ¿Quieren que los confunda más? No, hermano, déjalo eso, No. Ya está viendo tu confusión. No, dígame, síganos confundiendo, hermano. Oh, ¿todavía se puede confundir más? Sí, claro. Viene, Lolo. Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Por lo cual regocíjense los cielos y los que moran en ellos, hay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Okay? Y antes de eso dice en el versículo 7, entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Oigan bien, ¿qué es lo que está pasando en el reino de los cielos antes de que venga a la tierra? Sufre violencia. Violencia. ¿Quién está allá molestando? Satanás. ¿Y a dónde lo echaron? El dragón, ¿A dónde se lo echaron? A la tierra. a la tierra, ¿Dónde anda? Por con la tierra. nosotros. Con león rugiente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se refiere en Mateo, que vendrán los violentos y lo arrebatarán. Ah, No ya. Ahí sé, no sé. Ya el hermano ya contestó la pregunta. Y no sé, yo quiero que ustedes lo saquen solitos. Ok, Nomás les doy ahí un par de pistas. ok, está bien. Ok, entonces, Siga dando bueno, pistas, hermano, hermano. tenemos pistas. Bueno, tenemos tarea Van para a el lunes. trabajar a ver quién lo saca mejor. ¿Qué tiene su tarea? Ok, tenemos tarea para el lunes. Si no, el hermano Roberto da la clase el lunes. No, de ninguna manera. el que le sigue, el hermano Juanito. Ahí está Joel ya explicando. Mira, ya está Joel explicando. Ya. Yo sabía yo que iba a aparecer el hermano Joel. Uno de los fuertes. Yo aprendo mucho con ustedes, con cada aportación.
Bueno, hermanos, si no hay más comentarios, más preguntas, vamos entonces a hacer una oración. Ya son las 14. Alejandro no se ha conectado, está de vacaciones. El lunes, me imagino, no, el lunes tampoco se conecta. Creo que sigue de vacaciones el lunes. Le pedimos a nuestro hermano Juan, si nos puede dirigir una oración para terminar esta reunión. Incluye a los hermanos que están enfermos. Ya Dios conoce sus nombres, conoce quiénes son. Ya hemos estado orando bastante por ellos. Sí, claro.